Buenas tardes, estamos en el volumen 7 de nuestro podcast Nos Acercamos Más. Está teniendo muchísimo éxito, la verdad que la gente está súper interesada y es de agradecer a todo el pueblo de Chipiona y gente que nos esté siguiendo. En esta ocasión estamos con el querido David Cervantes. Hola David. Buenas, ¿qué tal, Andrés? ¿Cómo estamos? Muy bien. Decirte que es todo un honor tenerte aquí sentado conmigo y que espero que pases un rato agradable, que estés cómodo y que sea un ratito de interés para todo el mundo. Honor el mío, que llevábamos ya tiempo buscando fecha y digo, a ver si entre los dos, que tenemos Sí que es verdad, agenda apretada, encontramos aquí el huequecito. David, cuéntanos un poquito sobre ti, cómo empezaste, qué estás estudiando, qué es de tu vida, dónde andas. Bueno, pues así un poco como resumen. Yo soy David Cervantes, tengo 26 años, de aquí de Chipiona, siempre un apasionado, además viniendo a hablar contigo, evidentemente vamos a hablar de nuestra pasión en común, que es el fútbol base. Y yo, estudiante de Administración y Dirección de Empresas, con el tiempo me voy dando cuenta de que el deporte es algo que me gusta tanto y pienso que mejor puedo ver la vida que convertir tu pasión en tu trabajo, y realizo el máster de Gestión de Entidades Deportivas. Años más tarde, tras pasar por varias empresas, pues trabajo para la Federación Andaluza y bueno, me dedico a la gestión de eventos, gestión de campeonatos y bueno, disfrutando al final de algo que nos gusta tanto como es el deporte. ¿Cómo te da por decir o dedicarte a este deporte en concreto, David? Bueno, yo creo que el fútbol en mi vida, yo muchas veces pienso desde cuándo me gusta el fútbol. Yo no sé desde cuándo me gusta el fútbol. Yo creo que desde siempre. Yo he encontrado, vamos, mi madre me ha enseñado de dibujos míos en 3, 4 años que le han dado las maestras y yo ya pintaba a mí con un balón de fútbol jugando contra otros. No sé, como que creo que el fútbol siempre ha estado impregnado en mi vida. Posiblemente tiene su origen, mi abuelo Manolín, vamos, quien me escuche esto lo va a conocer porque mítico kiosco de aquí de Chipiona, siempre ha tenido el fútbol como pasión. Él jugaba, vamos, hasta el punto de que cuando los resultados de fútbol le gustaban, él ponía el periódico en un mejor sitio para que se vea, que la gente lo viera. Es decir, el fútbol al final en mi familia siempre ha estado impregnado. Y mi abuelo Agustín siempre también jugando al fútbol, vamos, él de la primera generación que jugó al fútbol aquí en Chipiona. Ellos jugaban en la playa, en la Cruz del Mar. Y es verdad que yo siempre, desde pequeño, las historias de fútbol me han venido como pasión, como historias desde niño. Mi padre también jugó al fútbol, jugaba aquí, también jugó en la cantera del Saluqueño. Al final siempre el fútbol siempre me ha venido en el día a día. Y bueno, al final es algo que siempre me ha gustado y siempre he considerado que es mi gran pasión. ¿Jugabas al fútbol? Juga- ¿De qué jugaba? ¿De en qué posición jugaba, David? ¿Jugaba fútbol? Pues mira, muchos niños cuando hablo con ellos de fútbol, porque me conocen del arbitraje y demás, se sorprenden cuando yo les cuento que jugaba, porque no me han visto jugar. Yo jugaba de portero, como tú. Eso no lo sabía yo. Yo Pues jugaba- te lo he preguntado de casualidad, ya que me has dicho que como no te recuerdo en el fútbol, eras portero, Sí, tío. es verdad que mi paso por el fútbol fue muy efímero. Yo, además, empecé a jugar de portero en primero o segundo de primaria. Yo entraba en la mítica escuela de aquí de Chipiona, la escuela Paco Matés, mítica de toda la vida. Y bueno, luego entró en el Chipiona, vamos, el míster era el Tate, sigue en el club. Sí. Tate y Cristóbal, además, que siguen los dos juntos ahora mismo en el juvenil. Y bueno, yo sigo con ellos de portero, estuve varios años en el Chipiona. Ya llega el momento en el que yo tengo menos participación ya con años más tardíos, con otros entrenadores, llega el momento en el que tengo menos participación en los 11, por así decirlo. Y bueno, me di cuenta que el fútbol es algo que me gusta mucho como para no estar disfrutando de ello. Y vuelvo a jugar en la escuela, que ya es la escuela de fútbol que se hace más tarde, continuación de la anterior. Y disfruto del fútbol los años que consideré adecuados, hasta aproximadamente segundo o tercero de la ESO. Y el paso siguiente, David, ¿cómo te da, para todo el que no lo sepa, que yo creo que sí, que lo sabe muchísima gente, por arbitrar? Buena pregunta. Al final, yo me considero una persona que me fijo mucho en los detalles, me fijo en todo. Yo siempre veía, digo, sobre el campo estamos, en un partido de fútbol 7, estamos 14 niños jugando, pero hay una persona número 15 que está ahí en medio, dando vueltas de un lado para otro y decidiendo cosas. Y más siendo portero, tú lo sabes, tienes una percepción muy amplia de todo. Y cuando yo ya voy dejando el fútbol, yo me di cuenta, digo, esa persona está viviendo el fútbol desde dentro. Esa persona está dentro del campo, lo vive desde dentro, intenta hacer su trabajo porque el fútbol sea lo mejor posible, porque creo que al final el árbitro
si consigue que sus decisiones sean adecuadas, tú lo vives en el día a día, consigue que el partido transcurra de la manera en la que los futbolistas así lo merecen. Y a mí me va gustando esa figura. Y años más tarde yo ya empiezo como el fútbol es algo de lo que yo nunca me quise desligar, empiezo a entrenar en la escuela de Global Sport, que se funda aquí en Chipiona. También participo en un campus con Atlético de Chipiona, que ahora mismo ellos siguen también adelante. Y es un amigo el que me dice que se estaba sacando el curso de entrenador, vamos, Juan Blanco, actualmente dirige el Atlético de Chipiona, el que me dice, sí, David, mira, me estoy sacando el curso de entrenador. Persona. Lo conoces, ¿no? Pues me dice, me estoy sacando el curso de entrenador, hay una asignatura que es reglas de juego, veo con él la asignatura, digo, esto está chulo. Digo, pues habla con la persona que te dé reglas de juego, que yo quiero conocerte un poco más. Y así de esa manera me voy introduciendo en el mundo del arbitraje hasta que digo, mira, pues si hago este curso, puedo empezar a hacer árbitro asistente de categorías de fútbol base. Si avanzo un poco más, puedo pitar fútbol 7. Si avanzo un poco más, fútbol 11. Digo, esto está chulo, esto está chulo. A mí me gustaba. Llegó un momento en el que digo, yo ya no voy a estar jugando más un partido de fútbol porque lo he dejado, pero yo puedo estar en medio tomando las decisiones, trabajando de hecho, porque al final que el árbitro saca una pequeña remuneración, que bueno, cuando estás estudiando siempre es una ayuda que viene bastante bien. Y bueno, y sobre todo siendo deportista, nosotros tenemos esas pruebas físicas, nunca dejar el deporte. Y para mí hace un vínculo para nunca desligarme del fútbol. Qué bien, David. ¿Sigues arbitrando? Aún sigo arbitrando, aún continúo, no sé hasta cuándo, pero bueno, hace 2 años logré ascender a... Porque claro, pongo en contexto, nosotros vamos por ascenso en diferentes categorías. Yo hace 2 años logro ascender a... ¿Puedes explicar un poco cómo se asciende o cómo es la trayectoria de un árbitro, por favor? Cuando empiezas a arbitrar, empiezas a ser asistente en categorías donde hay asistentes, que son infantil de tercera, cadete de tercera. Conforme vas avanzando y te ven válido para pitar fútbol 7, que ya es un paso más porque ya estás solo, no tienes nadie que te... Imagino que lleváis alguien que os ve, ¿no? Un coordinador o algo, ¿no? Sí, por las diferentes comarcas de Andalucía. Bueno, la Andalucía dividida en provincias, cada provincia tiene sus comarcas con sus responsables, que muchos son árbitros ya veteranos o de categorías altas que están atentos a ti, están viéndote, están decidiendo, pues mira, esta persona que ahora mismo es asistente en una tercera andaluza o una juvenil cuarta andaluza, pues a lo mejor está válido para empezar a ir solo a un partido de alevines. A lo mejor los primeros partidos te acompañan y te acompañan a tus primeros partidos de alevines. Luego ya te dejan un poco más suelto y tú vas avanzando en esas categorías. Cuando ya la cosa se pone seria, es cuando ya haces los primeros exámenes para ya arbitrar lo que es fútbol 11. Tienes tus pruebas físicas y tus pruebas teóricas, en las que tienes que ser apto. Si tú no eres apto en ellas, no puedes estar en esa categoría. Conforme lo vas consiguiendo, haces ya exámenes donde hay una clasificación y unas plazas, donde se dice, por ejemplo, este año va a haber 15 plazas para ascender a provincial, que es lo que el Chipiona juega ahora mismo, primera, segunda o tercera andaluza senior. Pruebas físicas, pruebas teóricas, los árbitros que más puntuación obtienen van a esas categorías. Y bueno, así vas ascendiendo poco a poco a diferentes categorías del fútbol base. Cada vez más complicado porque cada vez el embudo se ensancha. Al final lo que aquí en Cádiz es ascender a una primera andaluza, cuando ya vayas a división de honor, ya es que compites con Andalucía entera. Y cuando vayas a una tercera, segunda ref, ya estamos a nivel hablando nacional. Entonces bueno, el embudo se va ensanchando y los que mejor han conseguido esa trayectoria pues son los que ahora mismo vemos en primera. ¿Y dónde te sitúas ahora mismo, David? Yo soy así, cuando llegas pongo un contexto también, porque si no, quien no conozca el arbitraje es muy complicado de entender esto. Cuando ya llegas a primera andaluza tienes que decidir si seguir siendo árbitro o ser árbitro asistente. Y te dedicas ya a ello, en categorías altas, te dedicas a uno o a otro, porque te especificas en ello. Yo elegí ser asistente, que es lo que quien me escuche, si me está escuchando la generación de mi padre, en línea, para que me entiendan, el que pitar fuera de juego, en tercera ref ahora mismo. Y bueno, la categoría que ahora mismo disfruto. Pues no lo sabía y la verdad es que bajo mi opinión, y puesto que llevo poco retirado, decirte que cada vez hay más nivel, ¿no, David? En cuanto a equipos en divisiones como primera andaluza, como división de honor, como tercera ref. Yo creo que cada vez hay más nivel, David, es lo que me parece a mí. O es que estamos disfrutando, o yo disfruto mucho más viendo divisiones que a lo mejor antes no llamaban tanto la atención, o no se jugaba a lo mejor con esta calidad antiguamente. No sé, a lo mejor me estoy equivocando. No sé cuál es tu percepción. Yo entiendo tu percepción y la comparto. También creo que cada vez estamos más preparados, todos. Creo que hoy por hoy, y tú vives de la preparación física, hoy por hoy un futbolista está preparado físicamente, existen ya incluso campus de tecnificación, la nutrición hoy por hoy es algo que normalmente un futbolista la tenemos controlada,
Y a lo mejor muchas personas de la edad de nuestros padres se lesionaban y a lo mejor nunca se recuperaban, porque a lo mejor no han tenido un tratamiento físico correcto. Y hoy por hoy, Rinden mucho mejor, ¿no? claro, y por hoy yo creo que estamos todos a un nivel mucho más óptimo respecto a nuestro cuerpo. Yo hoy cuando hablo... Respecto a este deporte. Respecto a ese deporte, yo cuando hablo con familia y me cuenta, me pasó recientemente un padre que su hijo se había lesionado, digo, mira, pues aquí el fisio que precisamente le recomendé el fisio que tú tienes, David. Y seguramente la recomendación esa y seguir esos pasos le pudo hacer que si siguió los pasos que David le diese, su recuperación puede haber sido buena. A lo mejor hace 40 años mi padre se lesionaba y el día siguiente iba a jugar otra vez, pero porque formaba parte de la cultura de aquel entonces. Entonces, Tiene bueno, muchísima lógica lo que estás diciendo y es básicamente la respuesta rotunda, creo, a la cuestión que hemos planteado aquí, que el nivel, obviamente, es mucho mejor. O sea, yo veo niveles en División de Honor, por ejemplo, que, ojito, yo creo que estamos en un camino óptimo, obviamente, a que el fútbol español, por así decirlo, vaya cada vez a mejor, o eso se intuye. eso esperemos. Es verdad que también está la otra vertiente, que son las personas que dicen que el talento, en cierto modo, a veces se pierde. Pero bueno, también entiendo que forma parte del día a día, que antiguamente, igual que el futbolista de antes, ni se nutría bien, ni se preparaba. Hablo de categoría nuestra. A lo mejor no se nutría correctamente o no se preparaba físicamente correctamente. Sí es verdad que el niño de antes jugaba en la plaza y aprendía otras capacidades que a veces ves a un niño de la calle hacer un regate, que un niño de, como yo digo, de academia, a lo mejor le ha costado más, porque hay cosas que se aprenden en la calle y antes se aprendía más Por eso. supuesto. Entonces, cuando nos habla la generación mayor que nosotros, nos decía, esto yo lo solucionaba así. Y es verdad que tenía sus pros, tenía sus contras, pero bueno, yo me quedo con la preparación que hay ahora mismo y el que sigamos los estándares adecuados para intentar, es como un atleta, ¿no? Si yo hiciera atletismo, yo querría que todo me fuera bien. No querría decir, yo veo bien hacer esto. No, tienes un preparador, tienes un nutricionista. Y bueno, yo creo que el futbolista al final es un deportista que cuando hace las cosas bien, su cuerpo rendirá bien. Si te lesionas y no sigues los pasos adecuados, pues ¿cuántas personas te han dicho a lo largo de tu vida que iban a llegar pero se lesionaron? Por supuesto, por supuesto. David, volviendo al arbitraje, ¿disfrutas? Disfruto. Yo disfruto arbitrando, aunque es verdad que cada vez disfrutan más la... Es verdad, cada vez lo disfrutas de otra manera. Lo disfruto de otra manera. Yo disfruto mucho arbitrando niños, porque te consideras parte de la enseñanza de esos futbolistas, y disfrutas de otra manera lo que es las categorías altas, porque es verdad que una tercera ref la disfruta, porque dices tú, no sé, mi último partido fue un Sevilla Recreativo de Huelva, de tercera. Dices tú, estás pitando los dos equipos posiblemente más antiguos, no lo sé ahora mismo de memoria, pero posiblemente dos de los equipos más antiguos de Andalucía, en cuanto a clubes. Y dices tú, es un partido importante, pero también tienes esa tensión de decir, un error puede suponer 3 puntos para un equipo u otro, que son personas que están entrenando por las mañanas, que muchos están cobrando de ello, que al final, como árbitro, eres consciente de la repercusión que tiene un acierto o un error. Y a veces empiezo a disfrutar cuando termina el partido. Cuando termina el partido, cuando has visto las 5 o 6 jugadas clave, en mi caso, siendo asistente, dice los fuera de juego bien, los goles bien, el árbitro no ha fallado ninguna de las decisiones importantes, dices tú, ahora es cuando empiezo a disfrutar. Ahora es cuando dice, qué alegría. David, obviamente, cualquiera que te conozca o cualquiera que te haya seguido los pasos o haya seguido, obviamente, el periodismo deportivo, sabe de la noticia que viviste y que trágicamente pues, se hizo como se hizo. ¿Puedes contarnos cómo fue? Y ahora, a raíz de eso, pues te comento un par de cositas. ¿Qué ocurrió? Sí, claro. Además, siempre digo que no es una noticia que a mí nunca me haya gustado ocultar, todo lo contrario. Me gusta que sirva de ejemplo de lo que no debe pasar en el fútbol base. En mi caso fue un partido de cuarta andaluza juvenil, entre Juventud Saluqueña y Club Deportivo Sanlúcar, un miembro del equipo visitante. Una vez finalizado el partido, accede al terreno de juego. Yo no lo veo, porque es verdad que es un partido de fútbol base. ¿Eras asistente? No, era árbitro principal en ese partido. Perdón. Era árbitro principal. Claro, porque al asistente también le pasó algo. ¿O sí, al asistente le pasó algo similar. Claro. Porque el jugador creo que... Bueno, cuéntanos. Bueno, finaliza el partido, es un miembro, yo en ese momento no sabía ni quién era, ni lo vi entrar, porque es verdad que en los partidos de fútbol base finaliza un partido, empieza otro. Entonces en ese momento en el campo nos encontramos los 23 que acabamos de terminar, luego jugaba un partido saluqueño, creo, por los niños del saluqueño que entraban luego.
los niños del colegio Guadalete que jugaban contra Sanluqueño luego. En ese momento hay muchas personas en el terreno de juego. Y accedo un miembro del equipo visitante de mi partido y sin yo verlo, porque además yo iba hacia adelante y él pasa lateral, me propina un puñetazo en el ojo izquierdo. Yo en ese momento no me lo espero, más creo que incluso caigo del golpe, ya no tanto no sé si por la fuerza o por la sorpresa, porque tú tampoco te esperas que cuando vas andando te peguen un golpe. Y bueno, yo en ese momento voy corriendo para el vestuario, porque además varias personas que iban con él seguían detrás nuestra, y yo logro entrar en el vestuario porque gracias a una compañera que arbitraba luego, que tenía la llave del vestuario, abrió, entré para adentro, pero mi compañero recibe una patada de la persona que además es el hijo del que a mí me pegó. Sí, ¿Y era jugador? Es él, sí era jugador. Si era jugador, el que me propinó a mí el puñetazo no es jugador. No tuvo, por 20 no tiene una sanción federativa de la que podamos mencionar personalmente, porque no es una persona con licencia, pero bueno, jurídicamente sí tuvo sus consecuencias que así decidió el juez oportuno. David, porque aquí me pongo un poco nervioso, la verdad, porque creo que, bajo mi punto de vista, es lo más bochornoso y asqueroso de este deporte. Por aparte también hay otras cositas que entonces me pongo un poco tenso, pero bueno. David, ¿qué fue lo más difícil de gestionar? Ese momento, el momento posterior, cuando te tratan o cuando supongo que vendría la policía o vendría, Sí. ¿no? O los medios de comunicación. Bueno, a ver, he de decir que también la gestión se me hizo fácil porque afortunadamente las personas que me rodean siempre me han ayudado a todo lo que me ha hecho falta. Es más, yo siempre cuento que desde el primer minuto yo llego al vestuario ya después de todo esto y ya yo cojo el móvil, porque bueno, al final yo también lo pendiente que estaba, ¿eh? Yo en ese momento todavía no tenía ni el carnet del coche, lo tendría 1 o 2 meses después. Yo estaba pendiente hasta que mi padre venía a recogerme al campo. Digo, no sé si mi padre estará allí, tendrá que venir, a ver si se va a encontrar la ambulancia y se va a asustar. Joder. Yo cojo el móvil y ya tenía una llamada perdida de Pedro, el entonces presidente de la RAF en Cádiz, actualmente presidente de la RAF, y él ya se lo habían comunicado, él ya me llamó, que para lo que hiciera falta que estaba, si tenía que, tema de ambulancia, tema de si tenía que ir a la comisaría a denunciar, si que lo que le hiciera falta que estaba. Es verdad que desde el primer momento me dio todo el apoyo, porque además creo que es una gran persona, que más allá de su trabajo, él ve un problema así y Vendrá. se involucra, me alegro que venga. Es compañero y es colega. Es una persona de la que disfrutará mucho hablando con él. Y él ya habló conmigo, ya me comentó que para lo que hiciera falta. Es más, una persona indicada por él me acompañó vino conmigo al hospital, vino conmigo a la comisaría. Es verdad que nunca me dejaron solo. Y bueno, al principio lo sorprendente, tú terminas, dices, bueno, mis padres van a ver esto, se van a enterar, y hablar con ellos, se tranquilizada de que bueno, que dentro de lo que cabe, que estoy aquí, y bueno, al final para mí lo primero que me impacta es eso. Ostras, que las personas que lo van a ver es verdad. Siempre digo que muchos familiares míos ven la noticia por la tele. Me dicen, ¿qué te ha pasado? Y bueno, al principio era un poco eso, el querer explicar yo las cosas de una manera tranquila antes de que mis familiares se fueran asustando conforme vean eso. Porque bueno, yo al final siempre digo que yo tenía claro que iba a seguir arbitrando y no quiero que cada vez que yo fuera a arbitrar fuera un susto. Claro. Al final, desafortunadamente, en el fútbol, como en todos lados, hay cafres. Y bueno, a mí me tocó uno. Y yo aquel podía haber tocado en cualquier otro aspecto de la vida. Yo recuerdo, David, eso dio una vuelta a todos los medios de comunicación de España. Yo me acuerdo perfectamente verte en la tele, tío. ¿Te llamó alguien para hablar? ¿Te contactaron contigo? ¿Cómo lo gestionaste? Yo recibo muchas llamadas, pero en ese momento yo tampoco veía conveniente ponerme a explicar tanta... Es verdad que es raro, porque yo nunca entenderé por qué, pero había un vídeo sorprendente. Porque el partido no estaba grabado. La persona que graba el vídeo, que bueno, que gracias a esa persona, pues esa noticia se ve que es veraz, que no estoy contando nada que no ocurriera. Y claro, yo creo que el vídeo al final impacta mucho. Porque bueno, estamos acostumbrados a ver noticias, no estamos acostumbrados a ver vídeos. Cuando ves el vídeo dices, ostras. Y ese vídeo se promulga mucho y me empiezan a llamar medios de todo tipo. Yo no quería tampoco en ese momento, digo, es una situación para yo gestionarla yo, con las personas de mi confianza, y bueno, yo quería seguir ¿Qué bien. edad tenía, David? 22 años. Como una persona de 22 años que le ha pasado eso, es tremendo, tío, como
templas y cómo, obviamente, gracias a tu educación pues, y a la persona que eres, pero otro actúa de mil maneras. Por ejemplo, el que tú tienes enfrente, no sé cómo hubiese actuado si le hubiese pasado eso, y te lo digo con todo el corazón en la mano. Y es digno de admirar, tío, cómo respondes y respondiste a pesar de esa desfachatez y Yo no quería tampoco, yo no quería hacer un circo del tema, porque el tema no es un circo, es un tema que es lo suficientemente serio. Y yo recibo llamadas, vamos, te lo puedo enseñar, de Radio Marca, de Chiringuito, de Jugones, Antena 3, Cascabel al de Gato. jugones, de Y chiringuito. yo pensaba, digo, tampoco es el momento tampoco yo no quiero hacer un circo de esto. Diferente es hablarlo contigo ahora, a la postre, mucho tiempo más tarde, y en una conversación de fútbol donde, bueno, sale este tema como va a salir cualquier otro más durante el rato que estemos hablando. Por supuesto. Pero yo tampoco veía el tema de ir a un programa de televisión, que me pongan el vídeo y yo hablar. No hay nada que hablar. No hay nada que hablar. Me parece estupendo, David. Ni creo que ni creo que un árbitro nunca deba de adquirir un protagonismo más allá del que tiene. Ni yo pinto ahí nada. Yo confío en las personas confío en ese momento en el responsable de la RAF en Cádiz que iba a tomar las medidas que pudiese que en su mano estuvieran. Confío en el Poder Judicial de la denuncia que yo había puesto, y bueno, considero que hablar más es en vano. Es en vano porque hablar más ahí hubiera sido alimentar el circo, pero en ningún momento darle más seriedad al tema. Como las personas al final ven el vídeo, porque eso llega, yo recibo muchos mensajes. Y yo me alegro mucho de recibir mensajes vamos, yo cogía el móvil y flipaba, digo, me está escribiendo todo el mundo y gente de la que yo me alegro que me escriban. Jugadores que yo había arbitrado. Fue increíble, yo me acuerdo perfectamente. Qué montón de equipos que se volcaron y sobre todo aquí el pueblo de Chipiona. Sí, yo veía, me enviaron los niños del Chipione que iban a sacar una pancarta al campo con mi nombre. Sí. El saluqueño que jugaba ese día fuera uno de los equipos del saluqueño que jugaba fuera de casa me envió un vídeo dándome ánimo. El propio capitán del Cádiz, José Mari, del tirón se pone en contacto conmigo. Digo, bueno, yo pongo por delante el saber que de esas personas sí me han tenido en estima y sí dicen, a David le ha pasado esto, voy a estar con él, antes que darle otro bombo diferente al que realmente tiene. Estupendo. David, ¿qué crees que está fallando en jugadores, entrenadores, padres que cruzan la línea hacia la violencia en este deporte? Bueno, a ver, para hablar de este tema, primero, seguramente estemos los dos de acuerdo en que es una minoría. Lo que pasa es que cuando ocurre como me pasó a mí, pues es bastante noticia porque no debe de ocurrir. Pero bueno, partimos siempre de eso, de que tú lo vives en el día a día y de cada 30 padres con los que te relacionas en fútbol base, dice 27, 28, 29, es una suerte de haberlos conocido. Si es verdad que como en la vida hay personas que a lo mejor no siguen la línea que nosotros consideramos que debemos de seguir en la sociedad, pero bueno, como puede ocurrir en cualquier aspecto, como le puede ocurrir a un maestro en la escuela, o como le puede ocurrir a un policía en su día a día, o como te puede ocurrir a ti, cuando viene un cliente y dice, tú, esta persona, ¿por qué me trata así? En el fútbol, además, se intensifica el hecho de que, al ser un deporte pasional, yo creo que todo el mundo estamos en el fútbol, cualquier comportamiento que nos sale del cuerpo, en el fútbol lo manifestamos. Que me parece estoy totalmente en contra de ello. Es decir, yo cuando el panadero me hace el pan mal, no voy a insultarle. Hablo con él, lo soluciono, ¿no? Y me dará otro pan. En cambio, con el árbitro, cuando estamos acostumbrados desde que el niño pequeño va al fútbol, a que si el árbitro te pita, consideras que no te ha pitado bien, le puedes insultar. O que el rival, si vas a un derbi a cualquier partido de España, que podemos insultar al rival. Bueno, recientemente con la selección tuvimos hace poco una noticia de insultar a personas por ser de otra religión, o de otra raza, o de lo que sea, o cualquier ámbito diferente. Y es verdad que al ocurrir en la sociedad, en el fútbol, estamos acostumbrados a que podemos soltar lo que queramos. Pero yo siempre digo que es un problema más de la sociedad que del fútbol. Si mañana hay un grito racista en un estadio, es porque hay personas racistas, no porque el fútbol sea racista. Lo que pasa es que, desgraciadamente, las personas encuentran en el fútbol ese lugar donde soltar sus iras, donde vengo de estar cabreado con mi vida y con mi trabajo y con mi mujer y con quien sea, y llego al fútbol y lo puedo soltar. Y bueno, creo que es un error bastante grande, que sobre todo en el fútbol base se lo transmitimos a los niños, que no deben de tener eso como imagen a seguir. Entonces, obviamente me estás diciendo que el problema, la situación es obviamente educativa a grandes rasgos.
es de la persona. ¿Crees que habría posibilidad o algún tipo de remedio para erradicarlo, como por ejemplo lo que pasó el otro día con la selección? Ese manifestarse de esa manera, tantísimas personas, porque fueron muchísimas personas, a grito de musulmán el que no vote, o cuando simplemente entre clubes españoles haya tanto odio y se manifieste como se manifiesta en los estadios. ¿Qué crees que falla o qué crees que se podría hacer mejor, David? Creo que empezando por un fallo cultural, que es el hecho de entender que cuando estamos en un deporte podemos hacer lo que nos dé la gana, hay dos vías que se tienen que unir un poco para solucionarlo y bueno, al final yo creo que el tiempo lo conseguirá. Por un lado, el aprendizaje, la cultura, la educación, y por otro, donde también se están poniendo remedios, es la vía de las personas que gestionan la competición, en este caso la vía federativa. Actualmente se están tomando medidas. Hoy por hoy ya existe el protocolo antiviolencia verbal, donde personas que vienen de generaciones o de educaciones anteriores no lo entienden. Yo escucho muchas veces yo he escuchado a padres decirme, es la primera vez en la vida que veo que me paran un partido a mi hijo. Sí, pues es la primera vez en la vida que lo ve, pero debíamos de haberlo visto desde antes. Lo que pasa es que es una medida que se está empezando a tomar ahora. Y creo que es algo que las personas vamos a deber ir entendiendo, de que si cuando un árbitro para un partido porque le han insultado a él o a un futbolista, que además en el caso de tu categoría o de la que nosotros vivimos son menores, pues debemos empezar a entender que sí, que se va para un partido. Y que si ocurre por segunda vez, pues se tendrá que meter los jugadores en el vestuario. Como además pasó hace poco en un derbi sevillano. Que lo tendremos que entender porque forma parte del deporte que se vayan tomando medidas para la educación. Se están además tomando muchas medidas en cuanto a campañas contra la violencia, buscando al final fomentar entre las personas que es algo que es erróneo. Y digo que cala en muchas personas y yo cada vez me encuentro en el día a día, yo estoy siempre en los campos de fútbol, siempre siguiendo fútbol. Sabes además que como formador he estado en varios equipos, continúo en uno de ellos como entrenador en práctica sacándome el UEFA B. Y mi sensación con los padres, que la mayoría lo entiende y la mayoría son personas que quieren lo mejor para sus hijos y la mayoría acaban estando de acuerdo en ese tema, porque bueno, creo que al final es lo mejor para la sociedad, para sus propios hijos, a los que están intentando educar, y el fútbol es una herramienta más para educarlo, igual que lo es el colegio, igual que es la calle, igual que es su casa. Y bueno, así seguirá haciendo. Complicado que hay personas que no entren por el aro, pero bueno, es que pasa en la vida, es que es muy complicado que todo funcione, ¿no? Si no en España no existiría policía, ¿no? Si nadie falla, si todo el mundo conduciera bien. Pues igual, te lo comparo con la DGT. Hay muchas campañas que no traspasemos la velocidad, pero el que va a 140 en carretera, a base de multas se le irá haciendo ver que no puede hacerlo, pero muy complicado que de hoy para mañana deje de ir a 140 en carretera. Claro. David, si tuvieras a un chaval árbitro delante, ¿qué consejo le daría? ¿Qué le dirías? Yo siempre les digo, además él me lo preguntas en condicional, pero me ocurre en el día a día, porque he participado recientemente en formación de árbitros, y yo les digo que no se cansen, que el arbitraje es una carrera de resistencia. Es verdad que cuando empiezas a arbitrar, por mucha teoría que aprendas, mucha práctica que aprendas, hasta que tú no estás en un campo de fútbol con 22 jugadores alrededor, no te equivocas, porque te equivocas, y lo digo así, te equivocas y no pasa nada, te vas a equivocar muchísimo, y es cuando vas aprendiendo. Al principio duele, porque al principio, imagínate lo que duele, llega a un partido 1-0 y ves el gol y dices, había una falta previa. Tú sabes que hay un equipo que ha sumado 3 puntos y no debía, pero ¿qué haces? Forma parte del deporte. Igual que el delantero seguramente tuviera 3 ocasiones a portería sola y si ha fallado 2, no le digo que no pensamos nadie que el delantero no ha querido ganar el partido. Pues igual le pasa al árbitro, al final en tu aprendizaje entra el error y hay que ser constante, porque al principio duele, al principio tú dices, ostras, yo no valgo para esto, lo acabo de liar. Pero bueno, siendo constante, siendo también otro consejo que siempre les doy es ser educado. Pues al final tú en un campo tienes que ser educado. Cuando tú quieres que te respeten, tú tienes que ser el primero en respetar. Y a mí siempre ha sido la manera en la que más ha funcionado para empezar a ganarme el respeto de los jóvenes futbolistas cuando arbitraba. Tratarlos bien. Ellos siempre, muchas veces me ha pasado de escuchar a jugadores decir, es que el árbitro me está hablando como de tú a tú. Claro, sí. Como persona, igual que él es una persona, yo soy otra, él juega al fútbol y yo el árbitro. Y si todo va en sintonía, normalmente el partido va en sintonía. Pero bueno, al final también es un equilibrio. David, ¿qué opinas del VAR? ¿Qué opinión tienes tanto qué podría mejorar como
cómo se están haciendo las cosas. Es verdad, yo el VAR no lo he vivido en primera persona, por lo tanto lo que vaya a opinar del VAR es como tú, desde aficionado. A mí me parece una herramienta espectacular. Me parece una herramienta espectacular porque hay jugadas en las que históricamente hemos visto jugadas, como ahora mismo se me viene a la mente una, en Inglaterra eliminado del Mundial 2010 y había metido un gol Lampard que entró y el árbitro no lo vio. Pues a mí me encantaría, si esa jugada me ocurre a mí mañana, mañana me ocurre a mí esa jugada en un rota-roteña, a mí me encantaría ver esa jugada y decir, ostras, ha entrado. Y creo que el VAR ha solucionado problemas que antes estaban en el día a día. Hemos vivido como eso, me acuerdo de la jugada de Lampard porque es famosa en los mundiales, pero bueno, hemos visto muchas jugadas en los mundiales, en la Champions, que un gol podía haber decidido que un equipo jugar o no jugar una final, y gracias al VAR se puede corregir eso. ¿Que siga habiendo errores? Sí, creo que el VAR al final es una herramienta nueva que tiene que seguir mejorando, tiene que seguir cambiando cosas. No sé el qué, porque no lo he utilizado nunca ni soy experto en ello, pero creo que como herramienta, el fuera de juego ya es algo que hemos corregido. Hoy por hoy no va a haber un gol fuera de juego. Y el gol el de Ramos, el Atlético de Madrid, que posiblemente fuera de juego porque prolonga y ya está en posición adelantada, va al VAR, lo mira y corrige. Y afortunadamente me parece una herramienta buena. Ok. Pasando un poco nos has hablado de ser árbitro de tu etapa, aunque sigues siendo árbitro asistente. Pasamos a tu etapa actual como formador, ¿verdad? Nos has comentado que estás en la Federación Andaluza. ¿Cuál es tu papel en la federación? Bueno, yo gestiono eventos deportivos, lo que es un campeonato, lo que es un evento que se realiza en torno a una competición. Y bueno, sin extenderme mucho más, al final es eso, es el gestionar un campeonato con todo lo que conlleva. ¿Qué te mueve hoy en día, estando donde estás ahora mismo? ¿Qué te mueve? ¿Qué dirección quieres tomar? No te diría una dirección exacta, porque bueno, al final yo siempre digo que disfrutar de lo que uno está haciendo, disfrutar del deporte. Y bueno, a veces mirar lo que... Yo siempre digo que a veces los objetivos que uno se marca no son los que... Marcar un objetivo de hoy a X tiempo muchas veces a mí personalmente siempre me ha resultado erróneo, en el sentido de que a veces la vida te va dando circunstancias que no te esperabas. Y muchas veces son hasta mejores de las que uno contaba. Y bueno, yo nunca me pongo objetivos de ese estilo. No sabe, ahora, por ejemplo, no me sabría decirme, Andrés, me gustaría dedicarme de pleno a esto en el mundo este. Me gustaría seguir dedicándome al fútbol, al deporte y lo que el fútbol me pueda derivar. También, ya que me has mencionado lo de formador, en mi tiempo libre estoy desarrollando mi papel como formador. Me estuve sacando el UEFA C hace estos 2 últimos años, me estoy sacando ahora el UEFA B. He tenido entrenadores aquí en Chipiona que han sido mis tutores en práctica bastante buenos, como ha sido el propio José Luis Letrán, Antonio Peralta, actualmente Nandi, y con los que aprendo a cómo se vive el fútbol desde dentro, como un papel que yo no había conocido antes, porque cuando estás dentro de arbitrando ves a los dos equipos, pero bueno, igual que los jugadores no conocen el papel del árbitro, a veces yo como árbitro también me gusta conocer su función. Y bueno, y también te he visto a ti de cerca cómo diriges un equipo, y me gusta el verlo desde dentro, el tener un papel activo formando a los niños, que al final son las sociedades de nuestro futuro, son las personas a las que el fútbol es su pasión, y qué mejor herramienta educativa hay en el mundo que tu pasión. Y bueno, me encanta disfrutar de esa etapa formativa porque me parece espectacular el cómo el fútbol puede ser... Yo siempre digo que el fútbol no es el fin, es el medio. El fútbol no es el fin. Al final tú mañana, si logras tu objetivo a final de temporada, mañana estarás aquí trabajando otra vez. Tampoco creo que a corto plazo te vaya a solucionar mucho. Pero sí es el medio para muchas cosas. Sí es el medio para que esas personas te recuerden toda la vida, para que esas personas hayan aprendido cosas en el fútbol, que las van a aprender en el fútbol y va a servir para la vida, ¿no? El fútbol es el primer lugar donde compartes equipos con compañeros, donde entiendes que tus compañeros son personas con las que tú vas a lograr un fin en común. Y creo que el fútbol al final es una herramienta educativa, con rivales donde tienes rivales, tienes compañeros, tienes un entrenador, aprendes disciplina, aprendes... Me parece una herramienta educativa increíble, increíble. Y muchas veces más increíble de lo que en el día a día nos damos cuenta. Sin ir más lejos, te comento una anécdota. Sabes que soy, junto con mi compañera María, somos los técnicos de la Levinga. Creo que estamos haciendo bien las cosas, nos vamos a equivocar y nos estamos equivocando seguro, pero intentamos que hacer lo mejor posible las cosas.
Sin ir más lejos, el otro día ganamos 2-12 por ahí, en varios momentos del partido. Es muy difícil porque son alevines, son niños que tienen 10, 11 años y decirles a los alevines, por favor, tocar atrás, no queremos que haya más goles, no queremos que, ¿sabes? Muchas veces el niño, si el que tienes enfrente, pues no te pone las cosas tan difíciles y un chiquillo se cuenta delante de la portería, ¿cómo le vas a decir tira fuera? Se lo puedes decir, pero el niño son niños, total. A raíz de ahí, aún así, no nos gustó para nada cómo jugamos, cómo se planteó el partido. O sea, no cómo se planteó el partido porque creemos que lo planteamos bien, pero no tenían esa capacidad. Era un martes también. Los niños venían de jugar, nosotros jugamos contra la Roteña, fue un- un- una tremenda... Sí, además me acuerdo del partido, metió mi primo 4 goles. el- Alejandro, el- contra la Juve me habla. No. Me habla. ¿El otro día? Pensaba que decías el partido de la Juve. No. Nosotros jugamos contra la Roteña hace un par de semanas, ¿vale? Y un martes jugamos contra el BH. Era Eso, BH. el BH. Contra, sí, que hoy en día es una Sí, academia, pero tienen también tienen un la acuerdo Juve de cuál es el mismo, como, no es que sean filiales, pero están ahí Sí, ambos, tienen su ¿vale? convenio. De Roberto. Eh, sí, metió no sé cuántos goles, porque es que no, tampoco estaba echando mucha cuenta Claro. de eso precisamente, sí que estaba echando cuenta de la poca intensidad que estábamos mostrando a pesar del resultado. Te lo digo porque me has comentado que a nivel educativo es muy, muy óptimo y nosotros volcamos mucho en eso. Nosotros estuvimos enfadados, entre comillas, ¿vale? Con ellos por la actitud que mostraron. Eso denota muchísimo que no nos importa tanto el resultado, que sí, pero no nos importa tanto el resultado como que ellos, por ejemplo, yo que el año que viene, yo, te hablo de mí, no voy a hacer absolutamente nada, no voy a entrenar en ningún sitio, no voy a estar en el fútbol, necesito desconectar, ¿vale? Quiero que aprendan. David, yo quiero que el año que viene, cuando pasen a infantiles, quiero que tengan las cosas básicas que se le van a exigir y que le exigimos para que saquen su mayor potencial para el año que viene y pasen a fútbol 11, la mayoría. Esa es mi tremenda preocupación, aparte de que sí, vamos bien, vamos primero, estamos pendientes de ver si podemos conseguir el campeonato y jugar liguilla de ascenso, pero no nos conformamos con que se saquen adelante o que juguemos de cualquier forma para ganar. A eso es lo que te estoy diciendo y eso es lo que voy en la misma dirección contigo, aunque tiene muchísimas posibilidades en fútbol. Y nos lo tomamos, nosotros pedimos las notas. Intentamos mejorarles la nutrición, intentamos cumplir una base de valores de todo tipo, el compañerismo pleno. Por eso te digo que vamos, y te vuelvo a repetir, que es muy bueno lo que dices de que tiene muchísimas posibilidades, que por favor todo el mundo que tenga la capacidad y tenga la oportunidad de dedicarse a esto o de tratar con niños, valore eso. Sin duda, sin duda. O sea, que tenga por norma clara de impacto que por encima de todo está que el niño disfrute, que el niño aprenda. Correcto, correcto. Por eso es lo que me estabas comentando antes, que Yo- las posibilidades que tiene este deporte. Correcto, son- yo viviendo el año pasado situaciones similares, yo como entrenador en prácticas, formándome en los cursos de entrenador, en el equipo en el que estaba, era un equipo que tenía muchas victorias, eran buenos, y yo siempre creo que en las derrotas fue donde más aprendizaje tuvimos. Mira, recuerdo una derrota, bueno, no fue ni una derrota, fue un empate, pero que iban ganando 2-0, se les escapó el partido en el descuento, ese cabreo mutuo, los niños enfadados. Y yo recuerdo que hablé con el míster, digo, míster, yo creo que hoy es el día para llevar a los niños a la pizzería. ¿Hoy? Digo, sí, hoy. Porque hoy es el día, cuando ganamos 10-0 y va a la pizzería, los niños están contentos. Y aunque no vayamos, también lo están. Pero hoy es un día para tú decir, hoy también somos un equipo. Hoy te han salido las cosas mal. Hoy no es día para recriminarle a uno, recriminarle a otro. Vamos todos juntos a la pizzería. Y creo que fuimos a la pizzería 3 o 4 veces, las 3 o 4 que los resultados no fueron lo suficientemente buenos. El día que se perdió, el único partido que se perdió, el día que se empató y si hubieran ganado entraban en playoff. Y a la larga, me gusta que los niños me recuerden esos momentos buenos. De decir, disfrutamos mucho y
el último día no salieron las cosas, pero estuvimos juntos cenando, y a veces hay un aprendizaje de compañerismo y de valores que van mucho más allá de ganar un partido o perder un partido en una tercera Andalucía infantil. Y a veces cuando algún niño lo llamaban por una captación a entrenar, en ese caso no tuvimos varios, y dice, bueno, pues aquí se ha hecho un buen papel, se ha formado bien un niño. Y a veces se siente uno más feliz de que ese niño te escriba para darte las gracias, pues me has animado mucho y he logrado superarme y hoy estoy aquí. Y hoy estoy jugando una primera andaluza en vez de una tercera, o lo que sea. Y cuando hablas con esos niños y te lo agradecen y hablas con ellos en el día a día y los acompañas incluso a algún partido suyo, para mí a veces es más satisfactorio que el haber ganado un partido o haber perdido un partido, porque bueno, como yo digo siempre, mañana me levanto y voy a trabajar. No me ha cambiado la vida. Pero es la satisfacción, la gratitud de tú sentirte que los has acompañado. Y con ellos, conforme ese aprendizaje ellos lo llevan a cabo, te das cuenta. Me pasó un partido, me pasó con un niño, Miguel, que no iba a convocar un partido y sin ir a convocar un partido dice, hoy cuando terminemos el partido vamos todos a mi campo a celebrarlo, quedemos como quedemos. Dices tú, ostras, esto es compañerismo, esto es compañerismo. Que hay niños a lo mejor que no van convocados y se quieren desentender ese día. Y yo aprendía de esas cosas y digo, ostras, a veces los niños nos dan hasta una lección a nosotros, habiéndose la querido dar a nosotros a ellos. Y yo es lo que me quedo con esas cosas. David, denotas que estás contento, pero aún así te lo voy a preguntar. ¿Cómo ves a la Federación Andaluza? ¿Qué tal estás? Me parece que la Federación Andaluza va en camino de la mejor gestión de su historia. Creo que Pedro está haciendo las cosas bastante bien, está consiguiendo digitalizar todo el fútbol. Hoy por hoy hay cámaras cada vez más estadios. Hoy por hoy un partido dentro de, bueno, ya ocurre, varios de tus rivales ya las tienen, que tú vas a jugar un partido y luego ves los vídeos, el padre graba, el padre puede capturar los momentos de su hijo. Me parece espectacular. Sin ir más lejos, mi acción, también ya no solo ya en futbolista, también en seguridad, mi acción no hubiera estado grabado si no llegase porque alguien random, que no lo sé, le dio por sacar móvil. Hoy por hoy todo está grabado, todo queda reflejado, las agresiones a un futbolista, a un árbitro, están documentadas y creo que ganamos en seguridad y los niños a la larga también van a ganar en experiencia, ¿no? A mí me gustaría tener mis partidos grabados. Yo recuerdo de yo contar que le paré un penalti al saluqueño, nunca podré verlo, nunca podré saberlo, tengo el recuerdo, como te pasa a ti, el pequeño recuerdo de decir, yo hice esto, pero ostras, qué guay tenerlo grabado, qué guay tenerlo grabado. Y creo que Pedro está avanzando, está haciéndolo bastante bien y bueno, y ojalá yo le deseo toda la suerte del mundo porque es una persona que trabaja de vocación. Que es nuestro chico. Correcto, y aquí en Cádiz, correcto. En Cádiz. Y aquí en Cádiz también. Claro que sí, son dos buenas personas. A mi chico me ha tratado siempre muy bien. Neva, bueno, por si alguien no sabe quién es. Desde chico siempre me ha tratado muy bien, me ha querido muchísimo, ha sabido valorarme como jugador en la corta época que tuve, porque luego fui al Cádiz, pero creo que sí, creo que me da esa chispa, no lo sé muy de dentro, pero sí que... Sin duda creo que... Cuando venga Pedro, le voy a sacar de todo, le voy a intentar sacar... Sin duda, y Neva también, ya que la ha mencionado, es una grandísima persona, es una persona de verdad de vocación. Es que él ha vivido, tanto él como Pedro, han vivido el fútbol en el barro. Han estado en el barro, en el caso de uno en la Roteña, otro en el Chipiona, pero han estado en el barro, y han vivido lo que es de verdad el fútbol, lo que es de verdad un campo, lo que es de verdad una formación de futbolistas. El haber sido yo formado también en su día. Y creo que son grandísimas personas que trabajan con una vocación increíble y seguro que hacen las cosas lo mejor posible. David, ya para dos cositas para ir terminando, me parece súper interesante, obviamente, cómo están saliendo la entrevista. Te veo contento, tío. Te veo, sinceramente, a todo el mundo que le he dicho que te iba a entrevistar se ha puesto muy contenta. Dicen que te tienen mucho aprecio, hay mucha gente que te tiene mucho aprecio. Seguramente hay alguien que le hayas pitado un penalti en contra, no te tiene tanto aprecio. No, hombre, pero... No, pero pasa en el día a día, que te encuentras futbolistas y al final con el tiempo te ríes con ellos. Y yo que ahora a lo mejor tenemos un poco más de contacto, no hemos tenido tanto contacto, ahora sí que me has tratado siempre muy bien, con muchísimo respeto, yo creo que ha sido mutuo. Es de valorar lo que estás haciendo siempre con los niños, cómo te están saliendo las cosas
el amor que le pones a todo lo que te toca de lleno, el amor por este deporte. Y otra de las cosas que te quería decir, si quieres responderme, me respondes, si no, si tuvieras delante a la persona que te agredió, ¿qué le dirías? Le diría que creo que ha dado un ejemplo de lo que no hacer en el fútbol base, que le ha dado un mal ejemplo a las personas que estaban allí, a los menores que estaban viendo el partido, y que evidentemente estos así no los considero aptos para un deporte, no para la sociedad, no para un deporte, pero mucho menos en un deporte donde hay menores y donde lo están disputando menores. ¿Se puso en contacto contigo? ¿Te pidió disculpas o algo? No, esa persona nunca se puso en contacto conmigo. Hay gente para todo, David. Hay gente para todo. ¿Vale? Enhorabuena por tu labor. Enhorabuena por la persona que te estás convirtiendo en la persona que eres. Me gusta mucho lo que veo. Es una opinión propia. Y espero que sigas así muchísimo Y ya que, tiempo. perdón que te interrumpa, Andrés, ya que me has pedido que le envíe un mensaje a él, a quien que tampoco tenía necesidad ninguna de enviarle un mensaje, pero a quien sí le quiero enviar un mensaje es a todos esos niños del fútbol base, Por supuesto. con los que en el día a día me encuentro, con los que en el día a día he coincidido arbitrando, he coincidido entrenando, he coincidido en diferentes etapas formativas. Y es que siempre tomen el deporte como eso, como una manera de educación, como una manera de conseguir sus metas, como una manera de disfrutar. Que el deporte siempre sea un disfrute. El deporte nunca sea una angustia. Siempre me gusta transmitirle que el deporte no puede ser una angustia. Angustias son otras cosas de la vida, que problemas hay muchos. Problema no es el deporte. Y transmitirle eso, que al final el deporte es eso, en tu caso que son alevines, los 70 minutos al día, en el que los 70 minutos del sábado en el que desconectan de su vida, desconectan de los estudios, desconectan de que por la mañana han discutido con su madre por cualquier tema y juegan al fútbol y disfrutan con sus compañeros. Y aprenden mucho y conviven con compañeros y con personas que les van a querer transmitir lo mejor para ellos. Y es lo que siempre les quiero transmitir a ellos, de que el deporte es algo espectacular, es para disfrutarlo, nunca, nunca, nunca puede ser un mal, ni nunca usado para hacer el mal, sino todo lo contrario, para disfrutar, para aprender, para sacar los mejores valores que uno tenga, para ser buen compañero y bueno, y que hagan muchos amigos, porque al final creo que los amigos que hacen el fútbol nos ocurre que al final son eternos, son eternos. Sí que es verdad. Yo me fui a estudiar a la universidad con un amigo con el que compartí equipo en Benjamín. Y dice, ¿cómo ya con 18 años vuelves a...? Sí, porque los amigos del fútbol al final acaban siendo eternos, porque son personas con las que has compartido una meta en común. Que qué cosa más grande hay que eso, ¿no? Una meta en común. Que quiero ganar la liga contigo, contigo, contigo. Y bueno, que se tomen el fútbol como lo que hay, que se queden con esa parte positiva y buena, que es lo que yo siempre quiero transmitirles. Estupendo, David, tío. Me alegro mucho de que hayas pasado por aquí. Muchas gracias, Andrés. Muchísimas gracias a todos los que nos ven diariamente, a los que nos seguís, todos los mensajes que nos mandáis, que me mandáis, son siempre de agradecer y eso. Que con encuentros así da gusto seguir adelante y por muchos más episodios. Muchísimas gracias a todos.